a nuestras vidas. Primero que nada, agradecer a ustedes, iglesia, ¿sí? Por obedecer la palabra del Señor, por obedecer el consejo del Señor. Cuando Pablo escribió a los tesalonicenses, él escribió lo siguiente: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Y eso es lo que ustedes están haciendo hoy, ¿sí? Reconociendo a quien les preside, quien está trabajando por ustedes. Gracias, iglesia, por obedecer la palabra del Señor, ¿sí? Pero el pasaje que yo quiero tocar esta mañana está ahí en la primera carta del apóstol Pedro, ¿no es cierto?, el que acaba de leer nuestro hermano Ariel. Y aquí es muy fácil bosquejar este texto, ¿cierto? Porque el apóstol Pedro comienza hablando a quienes él reconoce como ancianos. No agaches la cabeza, te estoy hablando a ti. Sí, anciano. Ahora, no quiero ninguna manifestación, porque yo los conozco a ustedes, ya he pasado harto tiempo con ustedes, yo sé que ustedes se manifiestan, ¿no es cierto? Cuando yo le digo anciano a Omar, no estoy hablando de su edad, aunque parece anciano, ¿sí? ¿Ya? No, ¿sí? Y yo quiero hablarle a mi amigo en primer lugar, ¿no es cierto? Porque el apóstol lo hace así en la escritura, ¿no es cierto? Habla a los ancianos y después voy a hablar al resto, a los jóvenes, ¿ya? Pero fíjense qué interesante es que el apóstol Pedro viene trayendo este propósito en la carta, ¿no es cierto?, de alentar a estos hermanos que están pasando por serias dificultades, ¿sí?, que están siendo perseguidos, a los cuales les dice que es un privilegio el ser perseguido por causa del Señor y que es mejor ser perseguido por causa del Señor que por algo malo, ¿sí?, por estar haciendo otras cosas. Y a ellos es quienes les escribe el apóstol Pedro, ¿no es cierto? Y comienza dirigiéndose a quien está a cargo de la congregación allí, y les habla a ellos y les dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que yo también, perdón, y testigo de los padecimientos de Cristo, que yo también participante de la gloria que será revelada. Pablo se dirige a los ancianos, ¿no es cierto? Y él utiliza esta palabra, la palabra presbíteros, ¿sí?, para referirse a aquellos que están dirigiendo a la congregación. Lo interesante es que él comienza poniéndose en el lugar de un presbítero también, diciendo: yo, anciano entre ustedes también, y poniendo su autoridad apostólica, ¿no es cierto?, y diciendo que yo fui participante y testigo de los padecimientos de Cristo. Él se pone como una persona que yo tengo, ¿no es cierto?, la autoridad que el Señor me dio para darles estas instrucciones. Y comienza hablando y haciendo este ruego a los ancianos. Así que en realidad no es que Pedro se pone, ¿no es cierto?, con las manos y dice: por favor, te ruego, sino que es casi un mandato. Es casi un mandato el que está haciendo el apóstol, ¿no es cierto? Y le está diciendo: a ver, présteme atención, ancianos, a ustedes les voy a hablar, ¿sí? Y fíjense que él destaca tres cosas en el trabajo del anciano. Pero primero lo que quiere mostrar, fíjense, versículo 2, dice: apacentad la grey del Señor, o la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ellas, y les presenta: este es el trabajo que ustedes tienen que hacer. El trabajo que ustedes tienen que hacer, ¿cuál es? Apacentar y, ¿qué dice el texto? Y cuidar. Apacentar y cuidar. Esa es la labor del pastor. Ahora, la palabra apacentar ahí es bien interesante, porque es la palabra poimen, ¿no es cierto?, que quiere decir, es el trabajo del pastor, ¿sí? Pastorear. Y después le dice: y cuidar la grey del Señor, o cuidar la grey de Dios.
Lo interesante en esto es que el apóstol Pedro trae esta figura del pastor, ¿cierto? Y que es muy conocida para ellos, que viven o que han vivido en una sociedad donde el pastoreo, la ganadería es una labor que ellos conocen perfectamente. Pero también, ¿no es cierto?, el apóstol Pedro está teniendo en su cabeza probablemente lo que escribió el salmista ahí en el Salmo 23, hablando del buen pastor. Y sabe que cuando el apóstol Pedro habla a estos ancianos y les dice apacentad la grey, fíjense que la palabra de Dios tiene particularidad bien interesante, que a veces a nosotros se nos escapa ciertas cosas, porque no somos muy detallistas en las palabras, ¿no es cierto? O obviamos algunas cosas. Pero fíjense que el apóstol Pedro le dice a los ancianos apacentad la grey que Dios les dio, o su grey, ¿cierto? ¿O no? ¿Qué le dice en el texto? Apacentad la grey de Dios. La grey no es del pastor. Las ovejas no son del pastor. Lo primero que quiere mostrar el apóstol Pedro es que las ovejas ¿de quién son? De Dios. Las ovejas son de Dios. Y a esas ovejas es que Él tiene que cuidar. Las que son de Dios. Uy, a mí enseguida yo siento un peso en mis hombros, ¿cierto? Porque el Señor puso esa responsabilidad también en mí. Cuidar algo que no es mío. Y mi señora siempre tiene un dicho que siempre me recalca, me dice, en lo ajeno, ¿qué? Reina la desgracia. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿Qué actitud tengo que tener yo cuando tengo algo que no es mío? Cuidarlo mucho. ¿Por qué no es mío? Entonces, entre algodones. ¿Por qué? Porque lo ajeno reina la desgracia. No vaya a ser que... Y el apóstol Pedro inmediatamente pone ese peso sobre los pastores, ¿no es cierto? Cuida la grey, pero la grey es de Dios. La grey no es tuya, la grey es de Dios. Y como cuidador de esa grey, ¿qué le dice? Es cómo es que tiene que hacerlo. ¿Cómo es que tiene que hacerlo? Y lo hace a través de cosas negativas, resaltando lo negativo para mostrarnos cómo se tiene que hacer. Fíjense, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino, y ahí le dice, ¿cuál es la forma? ¿Cuál es la forma? Voluntariamente. No por fuerza. No es lo que está mostrando el apóstol Pedro, no está diciendo que está usando la fuerza así, ¿no es cierto? Sino que en realidad es lo que él está remarcando es que no lo debemos hacer forzadamente. ¿Sí? No es que Dios me llamó y me obligó a hacerlo. Y es por eso que le dice, sino que voluntariamente. Es una decisión. Es una decisión que en algún momento nosotros tuvimos que enfrentar como pastores. ¿Sí? Escuchando que el llamado de Dios, quien llama es Dios. Recuerden siempre eso. Quien llama es Dios. Y cuando yo me enfrento a ese llamado, que no es forzado, Dios no me obligó a meterme aquí, ¿sí? Y siempre me lo recuerdo, no me obligó Dios, yo me metí solito, ¿sí? Y les dice, sino voluntariamente. No es una obligación. Recuerda siempre esto, mi querido, a ti te estoy hablando. Dios es el que llama. Dios te llamó y lo decidimos, ¿sí? Y lo decidimos. Y estamos aquí hasta que el Señor diga ya no más.
Pero no solo eso, sino que sigue diciendo, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Esto es muy importante, ¿sí? Porque el apóstol Pablo enseña mucho acerca de esto y se lo enseña a Timoteo, ¿no es cierto?, cuando él escribe lo que llamamos las cartas pastorales. Y Pablo le habla y le advierte mucho a Timoteo acerca de lo que es el amor al dinero. Dice, deseando lo cual muchos se apartaron de la fe. ¿Cuántos pastores hoy, o comillas, digamos, ¿no es cierto?, supuestos pastores que están en el pastorado simplemente por el amor al dinero? Que desde sus púlpitos lo único que sale no es palabra de Dios, sino que animar a las personas a de más, y después aparecen con unos tremendos Rolex, unos autos de último modelo, ¿no es cierto? Y el apóstol Pedro está directamente alentando a los pastores a no hacerlo de esa forma. No por ganancia deshonesta, no estamos aquí para ganar absolutamente nada, sino la gloria para Dios. Mi objetivo no es el tener más, porque sabe que Dios es quien provee. No solamente Dios llama, sino que Dios es quien provee. Y nosotros estamos aquí por su gracia, no para hacernos millonarios, no para obtener, sino que dependiendo absolutamente de Dios, voluntariamente, con ánimo pronto, con el deseo de estar aquí para dar gloria a Dios, con el deseo de estar aquí para apacentar. Y recuerden qué significa eso, el apacentar, qué significa el cuidar, el conducir, el acompañar, el alentar, el buscar a los que están extraviados, al que está débil, traerlo de nuevo. Ese es el trabajo del pastor. Eso significa apacentar. No es simplemente el pararte, ¿no es cierto?, y supervisar, porque también está incluida esa función, el supervisar, sino que está la función de, a ver si puedo, ¿no sé? ¿Puedo bajar, sí? ¿Sí? Bajar y estar entre las ovejas. Es la única forma que el pastor tenga olor a oveja, si está cerca de las ovejas. Si no, ustedes si tienen a un pastor lejano, va a ser un pastor bien perfumadito, ¿no? Pero no es lo que Dios quiere, mis queridos. Lo que Dios quiere es que nosotros estemos entre las ovejas. El cuidar a las ovejas significa estar ahí cerca de ellos. El alentar a las ovejas significa el estar cerca, el recibir una palmada del pastor en el hombro, ¿no es cierto? Y decir, ánimo, tú puedes, vamos. ¿Cuántos de ustedes no han recibido una llamada del pastor en el momento justo? ¿Cuántos de ustedes no han recibido una reprensión del pastor en el momento justo? Cuando estábamos empezando a deslizarnos. Esa es la labor de apacentar. Y ese es el premio de nuestro trabajo. El premio de nuestro trabajo, mis queridos, es, como dice el apóstol Juan, ver que nuestros hijos andan en la fe. No hay mayor recompensa para un pastor, mi querido, que ver que las ovejas están haciendo la voluntad de Dios. La mayor pena que sufre un pastor es ver que una oveja se va y se va para el mundo. El pastor cuida, el pastor apacienta, no por fuerza, no por ganancia deshonesta, no como teniendo señorío, sino, ¿qué dice? No teniendo señorío sobre ellos como los que
que están sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. No como teniendo señorío. Porque fíjense que Pedro comienza diciendo algo bien interesante. Ahí está de nuevo lo que yo le digo. De repente las palabras se nos pasan, ¿no es cierto? Porque Pedro comienza diciendo, ruego a los ancianos que están, ¿dónde están los ancianos? ¿Dónde? Entre vosotros. No dice sobre vosotros. ¿Se dio cuenta, no? No dice ruego a los ancianos que están sobre vosotros, sino que los ancianos, ¿dónde están? Entre vosotros. Y el señorío de esta iglesia pertenece solo, exclusivamente a una persona. ¿Quién es esa persona? Cristo Jesús. Él es el Señor. Él es la cabeza de la iglesia. Nosotros, yo siempre le digo a los hermanos de mi iglesia, yo soy una oveja más. Una oveja más. A la cual el Señor dio una responsabilidad, sí. Y tengo que rendir cuentas por esa responsabilidad. Pero somos una oveja más en este rebaño, a la cual el Señor puso a supervisar, sí. Pero, ¿quién es el Señor? ¿Quién es el dueño de esta congregación? ¿Quién es la cabeza de esta congregación? El Señor. El Señor. El Señor es el que llama, el Señor es el que provee, el Señor es el dueño de la grey. Él es el dueño de la grey. ¿Y cómo lo muestro? ¿Cómo yo muestro eso a mi congregación? Dice que, siendo que, ejemplo. Ejemplo. Ay de mí, si yo pido algo a la congregación que yo no estoy dispuesto a hacer. El ser ejemplo es alguien a quien tenemos que mirar y seguirlo, ¿sí? E imitarlo. Cada vez que leo estos pasajes siento mis hombros más pesados, ¿sí? Porque esa es una responsabilidad para nosotros como pastores. Tenemos el trabajo que hacer, cuidar y apacentar. Tenemos la actitud que tenemos que tener frente a este trabajo, ¿no es cierto? No hacerlo por obligación, no hacerlo por ambición, no hacerlo por tener el señorío. Pero también lo maravilloso de todo esto, mi querido, que tenemos recompensa. Tenemos una recompensa. ¿Y cuál es esa recompensa? Versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Cuando aparezca el jefe, ¿sí? Y exactamente, ¿no es cierto?, lo que Pedro quiere decir es eso, usa esa palabra, ¿no es cierto?, esa expresión, el príncipe de los pastores, traducida para nosotros más lindo, suena más romántico, ¿no es cierto? Pero es cuando aparezca el jefe de los pastores. El gran jefe va a aparecer algún día y te va a decir, ven para acá, ¿sí? Omar, venga para acá, mi guachito. Como le digo yo de repente, ¿sí? Venga para acá, ¿sí? Venga para acá, vamos a hacer cuentas. Qué maravilloso va a ser ese tiempo, ¿no es cierto?, en que el Señor te diga, como dijeron acá, ¿no es cierto?, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y esa corona incorruptible, esa corona que no se echa a perder, que es eterna, va a ser entregada. Pero mi querido, con el único objetivo de no glorificarnos a nosotros mismos, porque algún día vamos a poner esas coronas a los pies de Cristo. Porque no lo hicimos por nuestra fuerza. Porque Él es el dueño de todo. Porque Él es quien merece toda la gloria y toda la honra. Si no fuera por el Señor, mi querido, yo no estoy acá. Si no fuera por el Señor, Omar todavía estaría allá comunicándose con los pingüinos allá en el sur.
pero estamos aquí por la gloria de Dios y para la gloria de Dios. Los ancianos tienen que apacentar la grey y cuidar de ella. ¿Pero qué es la grey? ¿Y qué es de la grey? ¿Qué tiene que hacer la grey? ¿Gozar nomás? No. Pedro sigue hablando y dice, igualmente, y dice, a mí me encantan los conectores en la Biblia. ¿Sí? Esa es una palabra que es un conector. No voy a hablar nada más porque aquí está la profesora y después me reta y se está diciendo tonteras. ¿Ya? Pero es un conector, ¿sí? ¿Y qué está diciendo Pedro? Bueno, si los pastores, los ancianos tienen responsabilidades que cumplir, tienen una pega que hacer, igualmente vosotros los jóvenes tienen responsabilidades que cumplir, tienen una pega que hacer. Y si bien Pedro está tratando, ¿no es cierto?, ahí con un grupo etario, sí también tiene, ¿no es cierto?, un alcance a toda la congregación que al frente, ¿no es cierto?, a lo que es el anciano, aquel que tiene la responsabilidad de presidir la grey, ellos son los jóvenes, quienes tienen que escuchar. Recuerden que en la cultura del Medio Oriente y aún en la cultura oriental, los ancianos son una casta especial, ¿sí? Son aquellos que tienen el derecho a ser escuchados, son los que tienen el privilegio de guiar. Aún en la sinagoga, la disposición de la gente en la sinagoga, cuando se sentaban, era de esa forma, los ancianos estaban adelante. Y ahí iba retrocediendo, ¿no es cierto?, de acuerdo a la edad. Y los jóvenes estaban atrás de los ancianos. Entonces, cuando Pedro habla a los ancianos y le dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Cuál es la primera responsabilidad de los jóvenes? Estad sujetos. Estad sujetos. Qué palabra que produce más escozor en esta época, ¿no? La palabra sumisión. Produce escozor, ¿no es cierto? Porque no estamos llamados a ser sumisos. En el mundo estoy hablando, ¿sí? Esa palabra en el mundo es mal vista. O que te llamen oveja también, ¿no es cierto? ¿No han escuchado esa expresión? No, se está usando harto la expresión. Somos ovejas, no seamos ovejas. Sí, somos llamados a ser ovejas, somos llamados a ser sumisos según la palabra del Señor. Y la sumisión, fíjense que es, jóvenes, están sujetos ¿a quiénes? ¿A quiénes? Estamos mal. ¿A quiénes deben estar sujetos? Uy, yo pensé que en mi iglesia pasaba eso nomás, que yo hago una pregunta y es lo único que yo escucho acá. ¿A quiénes? A los ancianos. Están sujetos a la autoridad. Uy, peor todavía, nos estamos metiendo en un problema grande, ¿no es cierto? Porque hoy hay un serio problema de autoridad en el mundo. Y sabe que lo más triste, mi querido, es que ese problema está ingresando a la iglesia. Y cada vez menos los hermanos están reconociendo la autoridad. Y cada vez menos están dispuestos a someterse a la autoridad. Ahora, fíjense qué interesante, porque la palabra sumisión que usa Pedro, ¿no es cierto?, y que Pablo también le gusta usar mucho, tiene un fondo militar, ¿sí? Es traída desde el mundo del ejército y la utiliza aquí, es ponerte bajo autoridad. Ponerte bajo la autoridad de alguien que tiene un rango superior a ti. Y en la milicia es así, ¿no es cierto? Cualquiera que tiene un rango mayor al tuyo es tu autoridad. Y nos cuesta tanto, mis queridos. Nos cuesta tanto ponernos bajo autoridad. Pero fíjense, es un concepto tan vívido la Escritura. ¿Recuerdan capítulo 5 de Efesios, no es cierto? ¿Qué es lo que dice?
No, no estaba hablando de las mujeres. Eso estaba esperando. No, unos versículos antes, que dice el versículo 21, en el capítulo 5. ¿Sí? Someteos los unos a los otros en el temor del Señor. Fíjese qué interesante, porque el apóstol Pablo no solamente nos dice que nos debemos someter a quienes son autoridades, sino que dice que tenemos que someternos unos a otros. Y agrega, ¿no es cierto?, en el temor del Señor. Dios es testigo, mis queridos. Dios está aquí presente. Y no solamente aquí, sino que cuando usted sale, se va con usted. Y está con usted en todo momento. La sumisión es eso, es ponerte primero bajo el Señor. Si usted no está dispuesto a someterse al Señor, jamás se va a poder someter a sus semejantes. Yo siempre digo, mi comunión horizontal está determinada por mi comunión vertical. Si usted no está dispuesto a hacerlo con Dios, jamás lo va a hacer con sus semejantes. Por eso cada vez que yo tengo una consejería en la iglesia, lo primero que le digo, la primera pregunta que hago al hermano después de escuchar todo su entuerto es, ¿cómo está tu comunión con el Señor? ¿Cómo está tu devocional? ¿Estás haciendo un devocional? ¿Cuánto tiempo gastas con la palabra de Dios? ¿Y sabe qué? Ahí encontramos la solución del problema inmediatamente. Porque cuando yo no estoy dispuesto a someterme al Señor, jamás me voy a someter a quienes son mis semejantes, menos a mis autoridades. Menos a mis autoridades. Y fíjense, ¿por qué le digo esto? Porque el apóstol Pedro toma un texto, ¿no es cierto?, del Antiguo Testamento, del libro de Proverbios, capítulo 3, y lo cita para dar cuerpo, dar más fuerza a lo que él está diciendo. Y él dice, Dios resiste a los soberbios. Dios resiste a los que no quieren someterse, a los que son altaneros. ¿Y qué hace con los humildes? Les da gracia. Les da gracia. Ahora, esa palabra resistir que aparece ahí es una palabra bien fuerte también, que la trae desde el mundo militar también, ¿no es cierto? Y que lo dice ponerse en posición de batalla. Dios está ahí, ¿no es cierto?, con el arma en la mano, en posición de batalla para pelear, listo para pelear ¿contra quiénes? Contra los soberbios, contra quienes no están dispuestos a someterse. Dios resiste a los soberbios. ¿Pero a quiénes da gracia? A los humildes. La primera pega que nosotros tenemos que hacer como jóvenes, como congregación, es someternos. Someternos. Primero a Dios y después a quienes Dios puso por autoridades en la iglesia. No solo esto, sino que fíjense que sigue diciendo el versículo 6, humillaos pues. O sea, porque Dios resiste a los soberbios, ¿qué es mejor, que Dios me resista o que me dé gracia? Entonces, humíllense. Entonces, humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. No solamente estar sujetos, sino humillarnos, ser humildes. Este concepto de la humildad es otro concepto difícil de entender cuando no estamos cerca del Señor. ¿Sí? Es difícil de entender cuando no estamos cerca del Señor. Es difícil de entender cuando vivimos en un mundo competitivo que te dice que tú tienes que mostrarte, que tienes que pasar por encima de todos los demás porque tienes que conseguir tus logros. Y es todo lo contrario lo que nos dice la Escritura. Fíjense, Filipenses capítulo 2, que enseña
Pablo dice, nada hagáis, versículo 3, nada hagáis por contienda ni por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Wow, totalmente contrario a lo que nos dice el mundo, ¿o no? Totalmente lo contrario a lo que nos están enseñando de aquí de la puerta para afuera, constantemente. Tú tienes que mostrarte como superior, tú tienes que mostrarte como mejor. Si alguien se te pone por delante, pásale por arriba nomás. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Totalmente lo opuesto. Mira al otro como superior a ti mismo. No mires por lo tuyo. Y muestra cuál es el ejemplo máximo de todo esto, ¿no? Haya pues en vosotros este sentir, que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Dios mismo se hizo hombre y habitó entre nosotros, el mayor ejemplo de humildad. Y fíjense, no solo se hizo hombre, sino que se hizo el más bajo de todos los hombres, un siervo. El que lo tenía todo, lo dejó todo para hacerse un siervo. Ese es el ejemplo de humildad. Esa es la humildad que la Biblia está esperando de nosotros. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que en el momento en que Él lo quiera, cuando Él lo decida, según su bendita voluntad, nos exalte. ¿Cuándo va a ser ese momento? Estamos esperándolo. Señor, ¿cuánto anhelamos tu venida? ¿Sí? Yo no sé usted, pero yo anhelo la venida del Señor. ¿Sí? Para que todo esto pase. Para que todo esto pase y podamos estar con Él en gloria. Mientras tanto, estamos aquí. Somos parte de un cuerpo que Dios formó, que el Señor compró con su sangre preciosa, que es presidido ¿por quién? Por el mismo Señor, al cual Él puso un grupo de personas, a una persona que sea responsable por este pequeño grupo. Porque el apóstol Pedro usa una palabra bien interesante ahí, la palabra grey, hablando de este pequeño grupito, ¿no es cierto?, de personas que están a cargo de este hombre, del anciano. Pero la responsabilidad de la grey es, como decía, estar sujeto, humillarse o ser humilde. Y tercero, fíjense que dice el apóstol Pedro, versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Oh, la ansiedad. Todo un tema, como dirían por ahí, un temón, ¿sí? La ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? ¿Alguien puede decirme qué es la ansiedad? Nadie sabe lo que... Oh, qué bueno, nadie estaba ansioso aquí, ¿no es cierto? Yo esta mañana me desperté ansioso, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenía que estar aquí con ustedes. Más encima estaba la maratón, no tenía por dónde me voy. Toda esa preocupación, puse iba a estar cerrado. Me di toda la vuelta, llegué a Quilín y dije, oh, está cerrado también por acá. Vine por Tobalaba pensando que venía bien. Llegué a Tobalaba con Quilín, está cerrado también. ¿Por dónde me voy? Ah, ya. ¿Sí? Empieza la ansiedad. ¿Y sabes qué? Alguien definió la ansiedad como tirar, estirar. Y es como cuando uno se siente tirado para todos lados, esta preocupación que nos aborda, ¿sí? Esta preocupación que a ustedes no los deja dormir, porque mi señora dice que a mí yo no duermo con todo, no hay nada que no me deje dormir, ¿sí?
Pero ¿cuántas veces usted no ha pasado la noche sin dormir porque hay algo que lo preocupa? ¿Cuántas veces no se despierta medio, "Oh, ¿y ahora qué? O le duele el cuello, ¿no es cierto? O los hombros, todo tirante para atrás. Esta ansiedad excesiva que nos impide estar bien. Y sí, fíjense que el apóstol dice, ¿qué tenemos que hacer con esta ansiedad? ¿Echarla sobre quién? Sobre él. ¿Sabe qué? He aprendido con mi amigo Omar, que es experto en esto, ¿no es cierto? Hay palabras que son bien interesantes en el original, pero no voy a meterme porque él es el experto. Simplemente significa que yo tomo y la tiro lejos. Y la tiro. La saco de mi ansiedad y la pongo ¿dónde? Sobre él. Sobre él. Porque fíjense, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la razón por la cual yo tomo la ansiedad y la tiro sobre él? Porque un pastor no me puede cuidar de esa forma. ¿Quién es quien me cuida? El Señor. El Señor. Él es quien me cuida. Él es quien me cuida, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esto es dependencia, mi querido. Dependencia total de Dios. El día que usted se acerque a su pastor y le diga, pastor, yo dependo de ustedes, es el día que el pastor hizo mal la pega. ¿Sí? Porque ¿a quién tenemos que llevar a la gente? A Dios. A Dios. Dependencia de Dios significa que usted tiene la capacidad de, en medio de esos momentos difíciles, poner su ansiedad en las manos del Señor. Qué maravilloso sería recibir la llamada, ¿no es cierto? Pastor, quiero pedirle que ore por mí agradeciendo a Dios porque pude poner la ansiedad en las manos del Señor. Y no recibir la otra llamada, ¿no es cierto? Señor, pastor, necesito que me venga a ayudar, estoy mal. ¿No? ¿Sí? No. Esa es la llamada que todo pastor quiere recibir. ¿Sí? Es aquel hermano que es capaz de decir, pastor, he aprendido a hacerlo. Sé hacerlo. Mientras tanto estamos aquí. ¿Sí? Siempre con este teléfono aquí en la mano para esperar la llamada. Pero mis queridos, el pastor tiene un trabajo que hacer. ¿Cuál es ese trabajo? Apacentar y cuidar. Cuidar no por obligación, no por ambición, no para ejercer señorío. ¿Cuál es la pega de los jóvenes? Someterse, humillarse o ser humildes, perdón, depender de Dios. Hay dos grupos de personas en este texto. Cada uno tiene su función que hacer. Cada uno tiene su trabajo que hacer. Cada uno tiene su responsabilidad frente a Dios. Todos somos responsables ante el Señor. Algunos más que otros. Porque el Señor algún día, ¿no es cierto?, nos va a pedir a nosotros, los pastores, rendir cuenta por lo que Él puso en nuestras manos, que son ustedes, las ovejas. Pero todos tenemos el mismo Dios. Todos seguimos siendo ovejas. Todos tenemos que rendir cuentas ante Dios. Yo sé que este es el corazón de todo pastor, ¿sí? El corazón de todo pastor es el que ama a sus ovejas, pero también que les pide, por favor, déjense pastorear. Déjense pastorear. Porque Dios resiste a los soberbios. Oremos. Padre Celestial, te honramos y te alabamos. Señor, darte las gracias por tu palabra, por lo buena que es para nuestras vidas, Señor, porque tú estás pendiente de cada una de nuestras necesidades.
Y también, Señor, gracias por tu infinito amor, porque en tu misericordia, en tu gracia, tú dispusiste a un hombre para esta congregación. Y hace 10 años tocaste el corazón de Omar junto a su esposa Lili, Señor, y les llamaste a este lugar, porque tú tenías un trabajo para ellos. Gracias, Señor, porque ellos estuvieron dispuestos a escuchar tu voz. Gracias porque ellos fueron obedientes a tu llamado. Pero también gracias por cada uno de nuestros hermanos aquí, pertenecientes a esta congregación, que estuvieron dispuestos a obedecer tu voz también y a reconocer en el pastor Omar, en su esposa Lili, aquellos a quienes tú habías llamado para ejercer el pastorado en este lugar. Te honramos, porque tú eres el príncipe de los pastores, tú eres el único que merece toda la gloria y toda la honra. Y a ti queremos dártela. Lo hacemos a través de los méritos de nuestro Señor Jesucristo.